Bueno, muy buenas tardes. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es Fabián Juanumen. Fabián es el coordinador de relaciones laborales de WSP en Colombia. Fabián, qué gusto conversar con vos hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Sebastián, ¿cómo vas? Súper bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Seguro vamos a aprender mucho de vos. Bueno, Fabián, primero que todo, contanos, antes de que nos contes tu experiencia, contanos qué es WSP, para quienes de pronto no la conocen. Bueno, W es una empresa eh, muy grande a nivel mundial que se encarga de consultoría, principalmente en ingeniería. Y pues bueno, esta empresa aquí en Colombia es una pionera en todo este tema de consultoría y tenemos muchos proyectos bien interesantes. Qué chévere, Fabián, qué chévere. Tú tienes una historia muy bacana porque pues tú vienes del mundo legal y ahora estás, digamos, como en temas de talento. Cuéntanos un poco de ese recorrido, ¿cómo empezaste? Bueno, definitivamente la vida a uno lo va llevando a un punto en que tiene que ser, ¿verdad? Efectivamente, dentro de, como para hacer el cuento corto, yo llegué a ser director jurídico de una empresa también muy grande. Como director jurídico se buscaba dar como la asesoría a todas las áreas. Dentro de esas áreas de la compañía estaba recursos humanos. Yo soy especialista en seguridad social, pero digamos que el contacto 100% con recursos humanos lo vino a traer la vida después. Como director jurídico, pues estaba muy enfocado a la asesoría corporativa, dando unos pequeños como apoyos a recursos humanos, ¿verdad? Ya después de esto, pues tuve la oportunidad de meterme 100% en recursos humanos, fui jefe de relaciones laborales también en las clínicas odontológicas muy grandes a nivel nacional. Y bueno, ahorita aquí en esta gran oportunidad con WSP como coordinador de relaciones laborales. Qué chévere eso, Fabián, pero yo sí me quiero devolver un poquito porque es que pues, vos sos una persona muy joven y ya has tenido, digamos, unas interacciones ahí muy importantes y yo quisiera que nos contaras un poco como en esa experiencia cuando eras director jurídico, cómo te movías, digamos, como entre leones, por ponerlo pues como en términos interesantes, ¿cómo fue esa experiencia? Y Bueno, más a la edad fue a nivel que tienes, profesional. pues. Ajá. Claro, claro, pues yo me gradué a los 21 años, tengo ahorita 35 y sí, fue una experiencia fuerte. A veces no me ayudaba un poco verme tan joven, pero bueno, yo creo que al final de cuentas las cosas se ganan con el conocimiento y demostrando que efectivamente uno da el 100% y más en cada reto que tienen las empresas. Y pues sí, efectivamente, cuando empecé a manejar ya el área jurídica de estas empresas también tan grandes, trabajaba de la mano con personas de las cuales aprendí mucho en todos los sentidos, cómo liderar, desde cómo gestionar, cómo llevar equipos de trabajo que sean efectivos, cómo también entender las dinámicas de las empresas, porque uno como abogado se mueve, o en mi caso he estado en diferentes sectores, desde ahorita que estoy en temas de ingeniería, como también he estado en temas de clínicas odontológicas, como que he estado en temas asistenciales, en seguros, pero al final de cuentas el abogado siempre tiene que buscar entender el negocio y dejar de ser esa pared que le dice a todo no, y empezar a ser dinámico, ¿no? Y empezar a ser versátil con cada negocio y poder dar esas soluciones. Entonces, digamos, en su momento, esta escuela tan grande me tiene hoy aquí entendiendo este negocio y entendiendo recursos humanos. Y a lo que tú decías hace un momento es bien interesante, porque cuando uno no está en recursos humanos, la perspectiva es totalmente diferente. Usualmente uno ve al área de recursos humanos sencillamente como el área que selecciona y saca gente y pare de contar, ¿verdad? Y más uno cuando es abogado o cuando está en el área legal, o bueno, en mi perspectiva en su momento fue, sin restarle valor a lo que hacía recursos humanos, no le veía la importancia y el impacto tan grande que tiene una organización, ¿verdad? No es en una empresa solo vender, solo posicionarse económicamente, porque todo se resume en tener un equipo de trabajo y seres humanos comprometidos, consolidados con lo que es la visión de la empresa y que se enamoren de lo que hacen, porque digamos desde mi experiencia, independientemente de dónde lo esté haciendo, en qué sector, en qué empresa, en qué cargo, si uno se enamora de lo que hace, esos proyectos van a marcar diferencia dentro de las empresas. Entonces, cuando yo di este cambio, o bueno, no este cambio, sino ya me metí 100% a lo que era recursos humanos, que ya estaba en esto hace, bueno, 11 años,
trabajando, entendí que de verdad el papel inclusive del abogado dentro del área es protagónico y es diferente a lo que era hace muchos años. Y digamos, esos memes que salen por ahí, que el área de recursos inhumanos, bueno, esto yo creo que ya es una perspectiva que ha cambiado y es una de las grandes cosas que me deja, por ejemplo, estar en esta empresa que estoy hoy, donde uno de sus pilares es el trabajador, ¿verdad? Y es en verdad, no es retórica, no es retórica y como abogado ahorita es mucho más retador porque empezamos, las personas tienen a la mano la información, ¿verdad? Ya tú no le puedes meter cuento a alguien con las cosas. Ya tú sabes como trabajador cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones. Y las empresas ese reto que tienen es trabajar de la mano con los colaboradores que se sientan apoyados, que se sientan escuchados, que se sientan parte integrante de las empresas. Y bueno, y con la dinámica que nos trajo la pandemia, que yo creo que a los laboralistas nos puso en varios también retos importantes y fue darle un giro a cómo asesorábamos las empresas, porque el trabajador ya no es el mismo. Entonces, terminando de responder tu pregunta, efectivamente el cambio de ser director jurídico a estar netamente en el área de recursos humanos es de verdad darse cuenta que es un área indispensable como cualquier otra de la empresa, que es igual de protagónica y aún tiene una carga, o no una carga, sino una repercusión mucho más importante, y es atraer talento que se identifique con el ADN de las empresas. Entonces, fue bien interesante, es bien interesante. Fabián, qué interesante todo esto que me cuentas. Tengo muchas preguntas, muchas, pero vamos recapitulando porque hubo un primer punto bien interesante y es como esa perspectiva que se tiene de las áreas de talento mientras no se está en talento, y creo que es un tema bien que abre muchas preguntas porque definitivamente, digamos que históricamente las áreas de recursos humanos pues han sido las encargadas de gestionar el recurso humano, que eso suena pues incluso despectivo, pero digamos que con esta evolución de las relaciones y de las dinámicas de trabajo pues se empieza a ver no solamente la importancia sino la necesidad de una transformación directa que ponga en el centro a las personas. Yo quería preguntarte con respecto a eso, ¿cuál fue como ese momento o esa experiencia que te hizo como empezar a dar a entender que recursos humanos pues no era simple, no era como tan sencilla como realmente pues lo puede ser en cuanto a la importancia que tienen? Bueno, pues experiencias muchas y como tú lo dices, el área de talento, de atracción de talento o gestión de talento, en los 1000 nombres que le dan, muchos de ellos acertados, y es básicamente esto, poder lograr esa conexión, y una de las experiencias ha sido esa, poder ver la dinámica que tienen inclusive las personas que se encargan de todo este tipo de actividades, de buscar el talento y de atraerlo, de lograr conectar y lograr entender y mostrar, porque al final de cuentas quien te selecciona, sea un psicólogo o la persona encargada de este primer momento de una persona que aspira a entrar a una compañía, es muy importante porque es esa conexión entre el colaborador y entre la empresa. Y te voy a contar una experiencia personal y me pasó, digamos, y fue ahí donde dije, de verdad que tener un buen equipo de talento hace desde un primer momento que tú te identifiques con la empresa, porque por ejemplo, no es un secreto para nadie que tú a las entrevistas de trabajo llegas y es un libreto lo que tú haces como aspirante también. Después de 10 entrevistas que presentaste, muchas de ellas fallidas, otras no, muchas preguntas se repiten, tú ya practicaste Claro. lo que vas a decir, ¿verdad? Ya tienes tu historia contada, ya tienes las preguntas, las respuestas a estas preguntas que usualmente se hacen. Y la experiencia justamente fue encontrar una persona de talento enamorada de lo que hace, digamos, devolviéndome un poco a lo que te decía hace un momento, enamorada de lo que hace, convencida de su trabajo, convencida de la empresa a la que pertenece, que una de las razones por las que, por ejemplo, accedí a ese trabajo fue esa. Fue porque la persona, independientemente de las condiciones, obviamente que son importantes, salariales, de beneficios que tengan las empresas, renombre que tenga la empresa, encontrarme del otro lado con una persona empática, una persona que para ella es un proceso de selección más.
hace 10, 20, 30 al día, ¿verdad? Para ti puede ser el más importante de tu vida. Entonces, encontrarme con esta persona, con esa conexión, con esa calidad, con ese interés genuino de mostrarte lo que es la empresa. Y una de mis preguntas a ella fue, dímelo como colaboradora, o sea, como una empleada más de la empresa. ¿Estás feliz en lo que haces? ¿Te sientes tranquila? ¿Te gusta la empresa? Y ella, con toda la tranquilidad del caso, me respondió, sí, me encanta. Su respuesta, lo que te digo, fue tan genuina que fue lo que me dio a mí el paso, me hizo dar el paso a cambiar mi empresa, porque inclusive yo en ese momento ni siquiera estaba buscando trabajo, acababa de tener un ascenso, bueno, mis cosas que estaban pasando del otro lado, pero de este lado me encontré algo lindo en el área de recursos humanos, y fue esa conexión, y personas de verdad preocupadas por traer personas que aportaran a la compañía, y algo importante es que pudieras ser tú, porque está clarísimo que tú como empleado, listo, puedes conseguir el trabajo porque tienes el mejor speech al momento de presentar una entrevista, porque ya sabes las preguntas, porque ya te sabes vender, porque es marketing, no personal también. Pero si al final de cuentas todo lo que dijiste era mentira y lo fingiste y no eres lo que la empresa en realidad es o lo que la empresa en realidad busca, pues eso va a ser el punto de quiebre en algún momento, ¿verdad? Entonces, como que también en esa entrevista me permitieron ser genuino, ser yo, ser una persona espontánea, ser, no sé, yo como buen santanderiano, a veces voy a 10.000 por hora, entonces encontrar que esa persona me mostró lo que es la empresa, ¿verdad? Porque ella también lo tenía muy interiorizado y me hizo conectar, y es el momento en que yo dije, bueno, y hace que las cosas fluyan mucho mejor. Entonces fue para mí un momento importante y entendí que ese es el punto de partida de muchas cosas. Qué interesante, Fabián, qué interesante cómo una persona pues lo puede llevar a uno incluso a cambiar decisiones de vida. Y en este caso, digamos que tu carrera profesional, porque si bien estabas en un tema pues legal que tiene corporativo, por supuesto, que está pues en medio de una dinámica empresarial, pues pasar de asuntos legales a asuntos de personas, pues definitivamente tiene un impacto. Y mucho más, como lo mencionas, al encontrar, digamos, como esa sinergia que esa persona tenía con lo que hacía. Y yo creo que eso es una parte pues elemental. Más allá de hablar del valor y de la importancia del ser humano, es como la importancia de uno disfrutar lo que hace y de realmente pues como evidenciar el impacto que eso tiene desde la forma en la que uno interactúa con el entorno. Eso me parece súper importante, y uno cada vez más empieza a encontrar a personas que se están yendo por esta vía, personas que realmente se disfrutan el encontrarse con las personas y hacerlas sentir bien, el encontrarse con los objetivos de las compañías. Y tú decías ahorita una palabra que a mí me pareció muy clara, y es que las empresas ahora ya no son las que le dan trabajo a las personas, ni mucho menos, sino que tienen que trabajar de la mano con la gente, porque al final son objetivos que son compartidos y porque al final son las personas las que hacen que las cosas sean posibles. Entonces creo que eso es un punto súper importante. Fabián, entonces entraste a las áreas de talento, y ¿qué pasó? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuáles fueron esos retos que nunca te habrías esperado, pero que te llegaron? Muchos. Cambiar las formas. A veces cuando uno es un abogado netamente corporativo o está dedicado solamente, digamos, a cuidar y prevenir y apoyar a la empresa, digamos, de esa manera transversal, deja de lado un poco las conexiones o las relaciones con las personas. Porque cuando tú eres abogado, estás enfocado en el negocio, en apoyar el negocio, en prevenir riesgos, bueno, cosas como muy operativas en el sentido legal, por decirlo de alguna manera, pero dejas esa conexión con los colaboradores, inclusive con los compañeros mismos. Cuando tú te metes al área de recursos humanos y el foco principal es la gente, es saberla escuchar, y no solo a la gente, porque uno cuando está como abogado en el área de recursos humanos, tú sabes que en el área de recursos humanos hay muchos perfiles, cuando estás como abogado en el área de recursos humanos, tienes que tener la misma como dureza o la misma objetividad, por decirlo de alguna manera también, de asesorar a la empresa, pero también ser ese canal de comunicación con las necesidades de los trabajadores. O sea, tú estás en el medio, y como abogado en este momento, como te decía al comienzo de esta conversación, una vez como abogado es una pared que le dice no a las cosas, o a veces, o no una pared, sencillamente como que es muy legalista en cierto sentido. Aquí en este punto de recursos humanos,
te permite abrir y hacer las cosas de manera diferente porque eres ese canal de comunicación, porque también te decía hace un momento, las personas ya no son las que eran antes. La información está a la merced de tan solo abrir un computador y buscar en Google cómo es mi liquidación, cuántos días de vacaciones tengo, cosas muy sencillas que antes pues no eran del común manejo de las personas, ahora sí. Entonces el reto más grande y lo que uno viene a encontrar, primero es eso, tener esa conexión con las personas, esa cercanía, pero también ser muy objetivo en los intereses pues, de los dos, llegar a un punto en común de los intereses de la empresa y de los trabajadores, pues aquí vamos los dos jalando el mismo carrito, ¿verdad? No la empresa y viendo cómo los... No, aquí la gente además que la pandemia sí te dejó un valor muy importante y es lo que eres tú mismo, y ya las personas no les gustan los ambientes tóxicos, pero a nadie nunca. No están dispuestos a tolerar un jefe tóxico, no están dispuestos a estar en ambientes de trabajo que les cargan intranquilidad, ¿verdad? Entonces, esta conexión o esto que también se viene aprendiendo cada día, porque pues cada persona le trae unos aprendizajes, es eso. Y ese ha sido mi reto más grande, poder conectar con la gente, entender sus necesidades, pero al mismo tiempo también cuidar y velar por los intereses de la empresa, desde el punto de vista muy transparente, porque si yo como abogado llego a un mal consejo, una mala asesoría, o le llego a decir a un trabajador, usted no tiene derecho a esto, es tan fácil como que él va y mira en internet y lo encontró, claro. ¿Verdad? Entonces, eso me ha parecido muy interesante, muy enriquecedor, porque esta conexión también tan cercana con la gente, digamos, como jefe de asuntos laborales, pues básicamente lo que te permite es eso, tener esa conexión con la gente, que le duele, que le gusta, que no, con los jefes también, aprender de diferentes formas de liderazgo, es bien interesante. Buenísimo, buenísimo, Fabián. Esto me parece muy interesante y tú decías ahorita que después de la pandemia, pues hubo un giro, digamos, en las dinámicas de la relación de las personas con las compañías y yo creo que ya la transparencia debe estar implícita porque las personas ya tienen toda la información y a mí eso personalmente me parece buenísimo, que las personas como que ya hay menos cuento para comer, por decirlo así, pero entonces también aquí hay una responsabilidad muy grande que tienen las compañías, sobre todo las compañías que se están transformando o las startups que están en proceso de construcción de sus primeros equipos para hacer valer sus tesis de negocio. Y la pregunta que te hago ahí es, ¿qué deben hacer entonces las empresas para fortalecer esos vínculos con las personas cuando está claro que hay transparencia, pero más allá de eso deben crear un vínculo que permita pues que la cultura se pueda desarrollar para que se puedan dar esos objetivos? ¿Cuáles ves que son como esos retos principales ahí que tienen hoy las empresas en esa construcción de equipos? Bueno, vital, me parece, cuando tú estás construyendo una empresa o un equipo, partir de la confianza. Y de hecho, las relaciones laborales ahora parten de la confianza en el sentido de que ya tú no necesitas que ver al trabajador 8 horas al día sentado frente a un computador. Inclusive hay semanas en las que tú no te ves con tus compañeros o inclusive con tu jefe, pero eso no implica que tú como trabajador no cumplas tus funciones. Entonces, todo parte de una construcción de equipos mediante la confianza, ¿verdad? Ya, por ejemplo, enfocarse en los temas de bienestar emocional. Hay empresas que inclusive prestan servicios de psicólogos para problemas que no necesariamente tienen que ver con la empresa, porque es que bienestar no es lo que era antes el marketing de la empresa, porque el bienestar se ha convertido en regalarle una sombrilla, en regalarle un termo, en regalarle... No, el bienestar real y lo que la gente busca ahora es su tranquilidad, su equilibrio personal y profesional, porque el hecho que tú ahora seas padre, madre, soltero y tengas a cargo tus hijos, no implica que tengas que dejar de lado tu carrera. Ahora estas nuevas formas de trabajo, partiendo de la confianza que puedes estar desde tu casa y tener un equilibrio con tu vida, y no importa si tienes al lado tu perro, tu hijo, tu hija, es bien interesante, y de aquí tienen que partir las relaciones, trayendo implícito por la transparencia. Digamos, desde el área, desde la parte legal, traer abogados que estén en recursos humanos de verdad preocupados por los intereses pues de los dos. Yo creo que hay un punto, no riñe en ningún punto los intereses de la empresa con los de los colaboradores, bajo ninguna circunstancia, porque si la empresa está bien, como empleados también, ¿no? Tenemos la seguridad de que vamos a tener una estabilidad, un crecimiento, darles a esas personas también las oportunidades de crecimiento, de reconocimiento, porque está claro que
el reconocimiento al trabajador es implícito también a su desempeño, ¿no? Trae también muchas cosas buenas para la empresa y ese compromiso. Entonces, enfocarse en la salud mental, en las relaciones transparentes, en las relaciones de confianza, en las relaciones laborales flexibles, ¿verdad? Flexibles en que, repito, tú tengas como empleado, es que el trabajo no es una cárcel. Porque a ti lo que más artera te daba decir un domingo, oh, tengo que levantarme el lunes, a irme a trabajar de 8 a 6, montarme en un bus, digamos en el caso de Bogotá, meterte en trancones interminables. Pero ahora todo esto es bienestar, estar en tu casa, que puedas decir voy a atender una cita y vuelvo, poder manejar tus reuniones, ese tipo de cosas hace que la persona se enamore mucho más de su lugar de trabajo porque confían en tu trabajo. Antes, pues a mi parecer las relaciones partían de la desconfianza, marque aquí, bueno, algunas digamos actividades lo requieran por su naturaleza, pero otras no, que marque aquí, que salga aquí, pero bueno, ahora este fue el nuevo reto y todos los días estamos aprendiendo porque nadie estaba preparado para esta nueva forma de relacionarse. Uh-huh. Muy interesante esto, Fabián. Yo lo resumiría aquí uniendo todas las ideas que nos mencionas, como inicialmente tiene que haber una base de transparencia entre las partes y garantizar que eso esté muy claro. Posterior a eso, fortalecer una relación de confianza, brindar canales de apoyo para las personas, emocionales, de bienestar, para que haya ese desarrollo, no solamente en función del trabajo, sino del ser humano como tal. Y creo que también esto va muy de la mano con que la compañía sepa evaluar esos resultados y medir, digamos, como ese desarrollo de los objetivos sin la necesidad de caer en prácticas pues escuetas y antiguas que realmente no hablan de productividad, sino que hablan netamente pues como de horas nalga, por decirlo así, o de espacio sentado esperando pues como a que algo pase, cuando realmente ese no es el objetivo. Muy interesante esto Fabián, porque nos muestra definitivamente una completa transformación de la perspectiva del talento y desde la perspectiva de las compañías, y esto es algo que pues cada vez vemos que está pasando más, pero creo que todavía falta mucho, falta conversar mucho sobre esto, porque uno todavía se encuentra incluso con compañías muy jóvenes que pues digamos que no han dado ese paso de sentarse a entender la importancia que tiene el área de talento y construir desde la base de las personas. Fabián, hoy tú como líder de relaciones laborales en WSP, ¿cuál es tu dolor de cabeza de todos los días? No, yo creo que afortunadamente esta es una empresa dinámica, ¿verdad? Es una empresa que entendió, a pesar de las grandes diferencias que hay generacionales entre líderes, entre colaboradores, fue una empresa que entendió la dinámica. Yo creo que yo llegué a esta empresa, obviamente hay muchos retos, ¿no? Pero del otro lado siempre se encuentran personas receptivas dispuestas a moverse a cómo es el mundo, a cómo son los profesionales ahora. Y yo creo que más de dolores de cabeza son, como tú dices, muchas cosas por mejorar, ¿no? Todo tiende a mejorar siempre. Claro. Así, hoy estoy yo aquí, mañana llegará otro abogado con nuevas ideas, y esa es la vida, ¿no? Dinámica. Entonces, más que dolores de cabeza, son retos en seguir como dándoles herramientas a los líderes para tener equipos efectivos, para poder implementar todo esto del trabajo en casa, para poder atraer talento de una manera distinta. Entonces, repito, lejos de dolores de cabeza, son retos de mejora continua. Genial, sí, seguir evaluando, me imagino todo el tiempo cómo se consolida esa dinámica de las personas al interior y se ve la efectividad, me imagino que en los resultados. Fabián, genial, gracias por esta conversación. He aprendido un montón de vos hoy. Estoy seguro que quien nos escucha va a aprender también impresionante. Una última pregunta, Fabián. ¿Cómo te imaginas en los próximos años la evolución de las áreas de talento y de las relaciones laborales? ¿Qué crees que va a pasar en los próximos años? Bueno, en los próximos años viene con fuerza todo este tema de inclusión en todos los aspectos, no solo hablando desde la parte de género o hablando desde la parte de si eres parte de la comunidad gay o no. La transformación viene con fuerza en apostarle independientemente de tu edad, inclusión en todos los sentidos. ¿Sí? Ya, digamos, una persona porque tenga 50, 60 años o porque tenga 20, no merece más o menos de estar en un trabajo. Entonces las áreas de talento es poder llegar
a cualquier rincón. Y de hecho, algo que parece importante de esto del trabajo fuera de las oficinas es que ahora tú vas a poder llegar y dar la oportunidad a talento que no tenía la facilidad de acceder a estas oportunidades de trabajo, digamos, en las ciudades principales, o acceder a unas condiciones laborales que de pronto sus regiones, o porque eran apartadas, o porque son más pequeñas, no tenían la posibilidad. Entonces, uno de los cambios que vienen, primero lo que te digo, la inclusión en todos los sentidos, si eres negro, si eres indígena, si eres gay, si no lo eres, como te identifiques, si eres joven, si eres, digamos, una persona con mucha más experiencia, pero que puedas acceder, que puedas llegar a el pueblo más recóndito del país y que esa persona trabaje desde allá a una compañía multinacional que está con su base en Bogotá o en Medellín o en Cali, ¿verdad? Entonces, esa es la transformación, es llegar a lugares inimaginables, a brindarle oportunidades a personas que de pronto antes no lo tenían ni dentro de sus posibilidades o dentro de sus ideas. Entonces, ahí viene el reto. Qué interesante, Fabián, cómo seguir creando esos espacios efectivos para las personas según su diversidad y también su forma de relacionarse con el mundo. Creo que hay mucho para seguir cortando y conociendo. Pues Fabián, de verdad que muchas gracias por esta conversación, aprendí muchísimo y espero que nos veamos para próximos espacios. Muchísimas gracias. Claro que sí, Sebastián, gracias a ti.